Buenas noches, iglesia. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué te parece si avanzamos en este capítulo formidable, capítulo 11 de la carta a los Hebreos? Hoy nos toca avanzar en la vida de Abraham. Mientras buscas el capítulo 11, te recuerdo que la Escritura muestra la fe de Abraham respecto de su llamamiento, la fe de Abraham respecto de la promesa de un hijo y la fe de Abraham relacionada a la entrega de esa promesa o la entrega de un hijo. La primera ya la hemos visto el miércoles pasado, por lo tanto vamos avanzando y nos posicionamos sobre el versículo 11 del capítulo 11. Dice la Biblia de esta manera: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta aquí por ahora la lectura de la palabra de nuestro Dios. Qué interesante es observar que cuando la Biblia va a entrar a considerar cómo Abraham brilló en la fe respecto de la promesa de un hijo, lo hace a través de su esposa, a través de Sara. Y dice, por la fe Sara. Ahora, esto es realmente muy importante porque vincula a los dos. A veces la figura de Abraham deja opaca la figura de Sara, su esposa, pero aquí en Hebreos se fortalece la imagen de su mujer y vamos a ver por qué. Capítulo 17 de Génesis, vos conocés la historia y reiteramos, la historia de Abraham nos es conocida. Abraham se circuncida y Dios se le aparece. Y Dios le refresca la promesa que le había hecho ya desde el capítulo 12, que Abraham iba a tener una descendencia. En ese capítulo 17, Dios le dice, vas a tener un hijo, y Abraham se inclina a tierra y se ríe. Y dice, siendo yo de 100 años y mi mujer de 90, vamos a tener un hijo. Pasan los días, y ese mismo año, Dios se vuelve a aparecer a Abraham. Ahora Abraham estaba con Sara, y Dios le vuelve a refrescar la promesa. Y allí es Sara quien se ríe, diciendo, siendo yo estéril y ya vieja, voy a volver a tener deleites para poder volver o poder tener un hijo. Y decía que esto es importante porque hay un factor común, y es la risa entre ambos. Y queridos, esto nos enseña que a veces las promesas de Dios son tan grandes para nuestras vidas, son tan maravillosas que nos cuesta creerlas. Bendito sea Dios que tiene grandes cosas para vos y para mí y para la iglesia. Tan grandes son que nos cuesta creerlas, aún habiendo recibido la promesa de la misma boca de nuestro Dios para nuestras vidas en lo personal y para nuestra iglesia como comunidad cristiana que componemos. Queridos, no dejemos que nuestra risa limite eso tan grande que Dios tiene para nuestras vidas. Y en esta noche, Dios vuelve a decirte a vos, me dice a mí y nos dice a todos nosotros, querida iglesia, que lo que te prometí va a venir. Y lo que te dije que voy a hacer, eso voy a hacer. Una iglesia poderosa es una iglesia que le cree a Dios
por más increíble que esto sea. Pero más allá de las risas, el libro de Génesis dice una y otra vez que Abraham creyó a Dios. Ahora, seguime en esto, hermano. Abraham le creyó a Dios en el momento en que Dios le hizo la promesa. Pero también Abraham le creyó a Dios en el tiempo que esa promesa no se hacía realidad. Fueron 18 largos años, los cuales Abraham tuvo que esperar que esa promesa de Dios sea una promesa que cupiera en sus brazos, ¿sí? Cuando Abraham tenía a Isaac en aquellos primeros días de vida de Isaac. Esto nos enseña que sin lugar a dudas hay una fe para creer las promesas y hay una fe para hacer que esa promesa se mantenga vigente, aunque sea demorada en el tiempo. Hay una fe para sostener esa promesa en el tiempo. Hay un principio bíblico que es este, hermano, que las cosas no pasan para que creamos. Es al revés. Las cosas primero las creemos y después suceden. Génesis capítulo 17. Dice la Escritura, Abraham tenía como 100 años, dijimos. Él mismo lo dice de sí. Capítulo 18, Sara dice de sí, yo ya estoy grande, he perdido el deleite, ¿sí? He perdido la costumbre, dice la Escritura, de las mujeres. Y también dice, mi Señor ya es viejo. En el capítulo 11 de Hebreos, allí en el verso 12 que leímos, dice que Abraham estaba casi muerto. Y la pregunta es, Abraham, con toda esta carga, ¿cómo hiciste para sostener tu confianza en Dios a través de 18 años? La lógica hubiese sido desesperarnos, porque Sara seguía siendo estéril, porque el bebé no llegaba, y porque Abraham iba viendo, y si nosotros estuviésemos en los pies de Abraham, íbamos viendo que los días pasaban y la vejez cada vez se hacía más notable en la vida. Parece que el apóstol Pablo también se hizo la misma pregunta que nosotros nos hacemos en esta noche. ¿Cómo hiciste Abraham para sostener tu fe a través del tiempo? Y allí va a escribir el apóstol Pablo una carta fantástica que es la de Romanos, y va a incluir esto que él descubrió tocante a Abraham. Por favor, Romanos capítulo 4, para mirar juntos algunos detalles que el apóstol descubre de la vida de Abraham, contestándose a sí mismo y contestando también a nuestra pregunta. Capítulo 4 de Romanos, allí en el verso 17, dice acerca de Abraham de esta manera: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esta es la promesa que le había hecho Dios a Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho:
así será tu descendencia. Dice la Escritura aquí en el verso 17 que Abraham creyó. ¿Qué es lo que creyó? ¿Creyó en la promesa que Dios le había dicho? Pablo resalta aquí un concepto muy importante. Abraham creyó en el poder que Dios tenía para que esa promesa se hiciese realidad. Es notable porque dice aquí al final del verso 17, el cual da vida a los muertos. Abraham era casi muerto, dice la Escritura, y que llama las cosas que no son como si fuesen. Ya estaba casi muerto y el tiempo pasaba, las cosas que no son como si fuesen. Ahí está el primer principio. Abraham recibió una promesa, pero no puso sus ojos en la promesa, sino puso sus ojos en aquel que le había hecho la promesa. Y por eso dice la Escritura, y marca esto acerca de Dios, tocante a lo que Abraham creyó. Y dice la Escritura aquí en el verso 19, y no se debilitó en la fe. ¿Cómo? ¿Acaso cuando yo me debilito en la fe creo que a mí solo me pasa? No, queridos, le pasa a muchos y le pasó a muchos en las Escrituras. No fue el caso de Abraham, porque dice que Abraham no entró en en la cual muchas veces nosotros entramos, en la debilidad de la fe. Abraham no entró en debilidad. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo hiciste, Abraham, para no entrar en debilidad? No se debilitó, dice la Escritura. Y dice, ¿por qué no se debilitó? Dice, verso 19, seguime, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Lo primero que hizo Abraham es no considerar. Y fíjate, hermano, 17, volvemos a repetir, 17 de Génesis. Abraham dijo de sí mismo, tengo 100 y mi mujer tiene 90. Capítulo 18, ese mismo año, Sara dice, yo ya perdí mi tiempo de ovulación y mi Señor ya es un viejo. Capítulo 11 del libro de los Hebreos dice, Abraham era uno que estaba casi muerto. Y ahora Romanos, capítulo 4, si vos te fijaste el detalle, dice, ya como muertos. Ya como muertos. Ah, querido hermano, al padre de la fe parece que nadie le daba crédito. Pero Dios hace algo extraordinario en su vida. La fe se debilita, querido, cuando nosotros consideramos. Cuando decimos, es natural lo que está pasando. Cuando decimos, sucedió lo que siempre sucede en estos casos. Ahí muchas veces nuestra fe fracasa, se debilita. ¿Por qué? Porque consideramos lo que nos está sucediendo conforme a lo que ya ha sucedido a través del tiempo. No fue el caso de Abraham. Él no se consideró a sí mismo. Y lo segundo es que no consideró lo que le rodeaba. Fíjate lo que dice el verso 19. Al final dice que no se debilitó considerando su cuerpo, y al final dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. A veces la fe también se debilita cuando consideramos nuestro entorno, cuando consideramos
lo que está fuera, lo que le sucede al otro, y decimos, si lo que me rodea no cambia, ¿cómo me va a cambiar a mí? Decimos, si nadie sanó de esta enfermedad, ¿cómo yo voy a sanar? Si la economía de mi país no cambia, ¿cómo va a cambiar mi economía? Abraham no consideró ni se consideró a sí mismo, ni consideró lo que le rodeaba. Considerar allí en la escritura significa observar y comprender. Considerar es pensar y deducir. Y la fe no tiene nada que ver con considerar y con deducir. La fe solo admite un parámetro: creer. Creer. Y no hace falta que te recuerde el versículo 1 de Hebreos. Querido, una iglesia poderosa es aquella que está totalmente convencida que lo más es creerle a Dios. Ahora el versículo 20 nos dice que si bien es posible que la fe se debilite, no fue en el caso de Abraham, por eso Abraham la sostuvo a través del tiempo, como hemos visto recién. Entonces, si la fe es posible que se debilite, entonces fortalezcámosla. Y eso es lo que hizo Abraham. Por eso dice el verso 20, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y este es el otro secreto de cómo mantener una fe a través del tiempo. Fortaleciéndola. ¿Cómo fortalezco la fe? Querido, es claro el verso 20. En primer lugar, no permitiendo que la duda entre. Porque dice la escritura en el verso 19, en el verso 20, no dudó. No dudó. Y esto es lo primero que nos lleva a fortalecer la fe en el tiempo. No dudar. Lo segundo, dice la escritura, no dudó por la incredulidad de las promesas de Dios. Ahora me doy cuenta cuando leo Romanos capítulo 4 y verso 20, el por qué Dios, a partir del capítulo 12 que le promete descendencia a Abraham, lo viene haciendo a través del tiempo hasta que llega al capítulo 20 y Abraham tiene un hijo de Sara. Y Dios viene refrescándole la promesa a Abraham para que Abraham pueda sostener su fe a través del tiempo. Y hermano, la fe se fortalece cuando una y otra vez voy y recuerdo las promesas que Dios me ha hecho, aunque no hayan llegado aún, pero las sigo recordando, las sigo teniendo vivas en mi mente y en mi corazón. Y dice la escritura, ¿sí?, plenamente convencido, el verso 21, que también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Así que fortalezco la fe no dudando, por el contrario, creyendo. ¿Pero creyendo cómo? Una y otra vez, creyendo hoy y recordando la promesa mañana y volviendo a creer mañana y pasado y así a través del tiempo. Y por eso Jesús dijo, basta el día su afán. ¿Por qué? Porque no es fácil creer. Pero tenemos cada día que fortalecer nuestra fe volviéndole a creer a Dios. Bendito sea tu nombre. Ojalá que nosotros seamos de estos, que dejamos la debilidad al costado y fortalecemos la fe una y otra vez a través de los días. Y dice la escritura que él abrazó la promesa, plenamente convencido, dice la escritura, de que, ¿qué cosa? Que el que le había prometido también era poderoso para hacer
lo que le había prometido. Y Jesús dijo así en capítulo 18 de Lucas, en el verso 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios nos bendiga en esto. Última parte de la vida de Abraham. Abraham y su ofrenda. Volvemos a Hebreos rápidamente. Hebreos 11, para mirar allí el verso 17, dice de esta manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que ofrendó Abraham? Y Abraham ofrendó su promesa, su hijo, y dice la Escritura, unigénito. Fíjate, y no entramos en esto, te lo dejo nada más como detalle. En el verso 17, los tiempos de verbo, dice que Abraham ofreció, ¿sí?, y había recibido, es el tiempo pasado, pero luego en el verso 19 dice, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ese es tiempo presente, pero lo dejamos para considerar en otra oportunidad. Dios viene bendiciéndonos como lo hizo con Abraham, llenándonos de promesas, haciendo esas promesas realidades. Dios es bueno con nosotros, querido. Tan solo podemos ir el domingo a la iglesia, disfrutar del culto y poder decir como decimos nosotros, Dios es bueno con nosotros. Y como decíamos el miércoles pasado, nos están llevando a vivir un presente al cual llamamos la tierra que fluye leche y miel. Dice la Escritura que Dios nos da las bendiciones para que las disfrutemos, lo dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué nos enseña el hecho de que Abraham haya entregado su promesa? Dios nos llena de promesas, decíamos, y de bendiciones. Pero no hay lugar a duda que parte de esa promesa y parte de esa bendición espera que nosotros se la devolvamos. No porque Dios necesite algo de nosotros, ni siquiera se nos puede cruzar por la mente, pero sí, cada vez que vos y yo, de lo que recibimos de las manos de Dios, volvemos a darle a Dios, como decía David, Dios se ve reflejado en cada uno de nosotros. Dios nos da porque Él es generoso, porque es bondadoso. Y cuando nosotros retribuimos, Dios está viendo su impronta en nosotros. Dios nos da porque nos ama y cuando nosotros retribuimos dándole a Él, está viendo su impronta de amor reflejada en cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos en alegría, como lo hace Dios con nosotros, cuando nosotros damos a Dios con alegría, Dios nos ama porque está viendo cómo Dios se ama a sí mismo. Y esto es algo teológico que está a través de las Escrituras. Y es uno de los conceptos más importantes de la relación entre Dios y nosotros, el hecho de que Dios se ame a sí mismo. Y cuando vos y yo le damos a Él, Él ve reflejado su persona, sus sentimientos, su corazón, su voluntad en cada uno de nosotros. Queridos, así como hay una fe para recibir la promesa y hay una fe para sostener la promesa en el tiempo, también hay una fe para
recibir de Dios y una fe para ofrendarle a Dios. Una iglesia poderosa es una iglesia que en todo refleja a Dios. A Dios sea la gloria, la bendición para nuestras vidas. Amén.